que las plantas necesitan que les hablen y mimen para ser felices, quiero contaros una historia. Yo conocí una vez un pequeño bosque, alejado de todas partes, frío y oscuro. Estaba lleno de árboles y de arbustos, lleno de vida, pero vacío de sonido. Debido a esta ausencia de ruido, los árboles crecían tristes y desganados. Sus hojas eran oscuras y débiles. En el centro del bosque, en la zona más sombría y silenciosa, crecía un gran árbol legendario. De sus ramas colgaban cientos de hojas largas, anchas y oscuras. Muy cerca del tronco colgaba una pequeña hoja. Aunque joven aún, era ya muy distinta a las demás. Se llamaba Alamy. Alamy no se conformaba con vivir en el más absoluto de los silencios. Estaba hecha para vivir la vida de otra forma. Cuando llegaba la noche y la oscuridad era absoluta, ella siempre rompía el silencio cantando. Pasaba el tiempo y Alamy ya estaba cansada de aquella vida. Decidió soltarse del árbol, dejar atrás el resto de las hojas e intentar cumplir su sueño.
Aprovechó una noche que hacía más frío que de costumbre. Comenzó a tirar con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta que por fin se vio libre. Su cuerpo pesaba en el aire y comenzó a caer en un negro abismo. Se asustó mucho, pues no sabía hacia dónde iba, pero la suerte le sonrió. Se levantó una pequeña brisa que sujetaba su cuerpo, y la brisa se fue convirtiendo en viento, dejando así de caer y comenzando a volar como siempre había soñado. El viento la llevó lejos del bosque, y cuando cesó, Alamy fue planeando hasta caer en medio de un camino. Miró a su alrededor, pero no encontró nada. Estaba sola. Llevaba ya un buen rato así y había empezado a temer que su aventura hubiera sido una locura, cuando le pareció escuchar algo. Centró toda su atención y volvió a oírlo. Era un pequeño sonido seco y constante que cada vez se hacía más presente. Empezó a ver una larga fila que aumentaba de tamaño. Eran hormigas. Todas en grupo venían hacia ella, cantando. Alamy por fin podía oír algo que no fuera su voz. Su sueño empezaba a ser realidad. Embelesada como estaba, no se dio cuenta de que las hormigas la habían tomado y la llevaban hacia el hormiguero, pero no para cogerla como amiga, sino para convertirla en comida para el invierno. Alamy se dio cuenta, pero ya la habían sujetado bien. Eran muchas y ella no podía hacer nada, estaba atrapada. Se acercaba al hormiguero y se veía perdida cuando de nuevo un fuerte viento se levantó y así se pudo escapar volando y dejando a las hormigas atrás. Descendió a la orilla de una playa. Era un entorno agradable, lleno de luz y de color. Seguro que sí, que ahora encontraba su verdadero lugar. Las olas, al romper en la orilla, improvisaban una divertida canción, y los peces que vivían dentro del agua la cantaban alegres saltando. Y se sintió tan bien que decidió meterse en el agua para poder estar con los peces. Pero claro, Alamy no estaba hecha para flotar, y en cuanto se empezó a acercar al agua, se iba hundiendo y sintió que se ahogaba. Una vez más, fue el viento quien le salvó la vida.
Siguió visitando lugares en busca de su felicidad, pero no parecía encontrarla en ninguna parte. Siempre había algo que le impedía lograr su sueño. Recorrió bosques, lagos, ríos y comarcas y ya estaba cansada de tanto buscar. Pero un día, el viento la llevó a descansar en la copa de un árbol. Estaba en medio de un parque, soleado y tranquilo. Alami se puso a mirar y vio abajo, sentada en un banco, a una niña que estaba concentrada leyendo un libro. ¿Sería la compañía de aquella niña lo que tanto necesitaba? Tenía muchas dudas, pero al final decidió intentarlo y se lanzó hacia el banco. Cayó a los pies de la niña, que al ver a Alami dejó de leer su libro. «Vaya, ¿te has hecho daño?», le dijo la niña cogiéndola entre sus manos. «Yo te cuidaré y te llevaré conmigo». La puso en la página que tenía abierta en su libro y cerrándola suavemente se fue de aquel parque, paseando con su nueva amiga. Desde aquel día fue una hoja feliz, sin separarse nunca más de la niña, y cantaba todas las noches mientras la niña leía acostada en su cama. Alami nos enseñó que cualquier sueño, por difícil que sea, puede convertirse siempre en